Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Voy a hacer una prueba. Si es que están escuchando esta parte, comenten un emoji de estrellita, solo por temas estadísticos. Bueno, en esta parte de la serie vamos a hablar acerca de los circuitos de primer orden. Ya, ¿qué son los circuitos de primer orden? Ya como habíamos conversado, entonces ahora tenemos elementos nuevos, que son los elementos de almacenamiento de energía que corresponden a los capacitores e inductores, que ahora nos proveen de ecuaciones que no son algebraicas, sino más bien son ecuaciones diferenciales. Eso significa que como que hicimos un level up de nuestro circuito. Ya ahora es como más bacán, es más robusto. Y entonces, los circuitos de primer orden corresponden a, se queda en silencio. Los circuitos de primer orden corresponden a circuitos donde se modelan por una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y aquí le añadí el lineal, pero es lo mismo ya. Entonces son circuitos que se modelan por E2 de primer orden. Y si el circuito es lineal, la E2 va a ser lineal también. Ya, maravilloso. En particular, estos circuitos, hay dos opciones. Deben tener, deben tener al menos, entonces hay dos opciones, eh, un capacitor o un inductor. O un inductor y naturalmente una resistencia, porque si no le ponemos resistencia a estas cosas, no vamos a poder como controlar igual la fuente ya sea de suministro. ¿Cuál es una ecuación algebraica? ¿Ya? Ya, me parece que mi internet está inestable, entonces quizá no se escuchó, pero lo que dije es que las ecuaciones de esto son EDO, esta también, y esta es una ecuación algebraica. Entonces, como tenemos sí o sí una resistencia, es decir, algo que cumple la ley de Ohm y todas esas cosas, bueno, esto también, pero aquí las cosas son constantes, de una ecuación algebraica, y esto es una EDO. Entonces, si mezclamos EDO y ecuación algebraica, sigue siendo una EDO. Ya, maravilloso. Y ahora, lo importante, bueno, eso era importante, pero otra cosa importante es que existen dos maneras de excitar estos circuitos, es decir, de provocarles un cambio, una cierta respuesta. Y esa forma podemos verla desde dos paradigmas, desde el sentido de la fuente de las respuestas y también la forma en que estas respuestas permanecen. ¿Ya? Entonces, concepto, ya, respuesta de un circuito es simplemente la variable de estado en todo tiempo, donde las variables de estado corresponden a aquellas variables que describen un sistema. ¿Sí? Entonces, en este caso, las variables de estado van a ser el voltaje y la corriente todo el rato. Entonces, nuestros problemas en el fondo son resolver E2, el voltaje o la corriente de cualquier cosa, de un capacitor, de un inductor, de una resistencia, etc. Variable de estado en todo momento como función, ¿cierto? Ya, nice. Entonces, concepto, respuesta a un circuito. Entonces, todo el rato vamos a hablar de respuesta, respuesta. Entonces, em, yo creo que amerita usar otra página. Entonces, hay dos formas de excitar estos circuitos.
Ya, y como les decía, podemos verla desde dos paradigmas, donde una es con respecto a fuentes de la respuesta y la otra es con respecto a permanencia de la respuesta. Ya, entonces, la primera forma, no, esto en verdad vamos a dejarlo para después. Yo creo que eso va a quedar como un poco. Guardemos esa idea, ¿ya? En verdad, las dos formas de excitar estos circuitos son. em, no, es que en verdad sí, son lo mismo. Ah, dejémoslo como estaba antes. Soy un poco indecisa. Ya. Con respecto a la fuente de respuesta y con respecto a la permanencia de la respuesta. Am, no, es que miren, voy a escribirlo diferente y van a cachar por qué no es exactamente esto. Ya, entonces, uno es, em, es que sigo pensando cuál es la mejor forma de decirlo. Hay dos maneras de excitar estos circuitos. Una es dependiendo de las fuentes de respuesta y la otra es dependiendo de, eh, no, en verdad, todo el rato es lo más correcto sería decir que las dos formas de excitar estos circuitos son con respecto a de dónde viene esta fuente de la respuesta y cómo la vamos a modelar, ¿ya? O en base, digamos, en base a qué. Ya, y después surge otro como paradigma que es con respecto a la permanencia de la respuesta, así que esa idea la vamos a guardar. Ya, ahora sí que sí, decisión final. Entonces hay dos formas de excitar estos circuitos con respecto a la fuente de la respuesta. ¿En base a qué? Entonces, ahora sí tenemos dos cosas. Una es la REN, que, oh my God, ¿cuánto me costó aprender, acordarme de que esto es respuesta entrada cero? Porque la otra se llama res. Y yo, no, para mí son como iguales. Porque como que SC me suena como a cero, entonces yo como que pensaba que era lo mismo. O sea, como que yo decía respuesta, pero es re, y así, bueno, sí. Entonces esto es respuesta estado cero, ¿ya? Y en verdad la RENC también se conoce como respuesta natural, ¿ya? Natural porque estamos considerando una entrada cero. Entonces estamos viendo cómo se comporta el sistema cuando no tiene entrada, sino como la manera en que naturalmente se comportaría. Y la otra es la respuesta de, que también se conoce como, ahí escribí respuesta, y también se conoce como respuesta forzada. Aguanten, estoy cooking esto porque qué bonito. Ya. O respuesta forzada. Entonces, ¿por qué forzada? Porque ahora nos va a interesar, em, independiente de sus condiciones iniciales, de un estado cero, simplemente para resumir, uno se pone estado cero y uno ve cómo se comporta el sistema si es que tuviera una respuesta. Entonces, esas son como las dos maneras que hay para excitar los circuitos, que son con respecto a las fuentes de respuesta. ¿En base a qué? Entonces, como yo les estaba comentando, eh, uy, ahí sí. Entonces, como yo les estaba comentando, la respuesta de entrada cero es cuando analizamos el comportamiento sin fuentes externas, sin fuentes externas
Y entonces, por lo tanto, sin fuentes independientes. Y la otra es con fuentes externas de excitación, con fuentes externas de excitación, donde en el fondo nos estamos refiriendo a fuentes de corriente de voltaje, ¿cierto? Ya, entonces, estas cosas son como, de nuevo, homólogas o análogas. Ya. Y, por lo tanto, la REN es en base a condiciones iniciales del circuito, iniciales del sistema. Entonces, como no me fijo en las fuentes externas de excitación, lo que yo veo es su comportamiento en base a las condiciones iniciales. O sea, si yo no le pusiera nada, ¿cómo se va a comportar? Naturalmente se va a comportar de tal forma. Y este otro es en base a las fuentes independientes. Independientes. Entonces acá uno impone que las condiciones iniciales sean cero y digo ya, parto de un cierto punto establecido conocido, cómo se comporta frente a estas fuentes independientes. Por lo tanto, bueno, a todo esto, estas condiciones iniciales, ¿de quiénes son? De los elementos de almacenamiento, porque son, como les había dicho en la cápsula anterior, son aquellos elementos que tienen unas E2 asociadas y por lo tanto podemos definir las condiciones iniciales de un problema. Ya, maravilloso. Entonces, para resolver y encontrar una RENC, lo que uno tiene que hacer es, en el fondo, sí o sí, aplicar las condiciones iniciales del sistema, iniciales del sistema. Esto implica buscarlas, porque el enunciado no siempre te los va a dar, en general uno los busca. Y lo otro es asumir que las fuentes independientes no existen, o es decir, usar que las fuentes independientes están apagadas. Usar que fuentes independientes están apagadas. ¿Ya? Y aquí sabemos que apagar significa que la fuente deje de hacer su efecto. Entonces, si yo tengo una fuente de voltaje, ya no va a generar la diferencia de potencial, así que es un corto y circuito, y una fuente de corriente, ya no va a generar su efecto, así que va a estar como un circuito abierto. Ya, maravilloso. Entonces, es la respuesta del circuito solo frente a las condiciones iniciales. Y por otra parte, entonces, eh, para modelar la res o la respuesta forzada, yo prefiero este nombre en realidad, acá es simplemente hay que asumir condiciones iniciales nulas, o sea, condiciones iniciales nulas, entonces no hay que calcularlas, solo asumes que son nulas y después usamos las fuentes independientes que hay en el problema. Usar fuentes independientes tal cual. Y entonces la res solo corresponde a la respuesta del circuito frente solo a las entradas. Eh, Corresponde a respuesta del circuito solo frente a las entradas o fuentes independientes, que era lo que había escrito antes. Y por otra parte, la RENC corresponde a respuesta del circuito solo frente a condiciones iniciales. That's all, eso es todo. Entonces, esto es importante saberlo, entenderlo, cuál es su diferencia, porque todo el rato les van a pedir la RENC o la RES. Estos son dos tipos de respuestas que hay de un circuito, ¿ya? Y en las siguientes cápsulas vamos a conversar un poco acerca de cuál es la relación de esto y estos paradigmas que yo les estaba mencionando, que es con respecto a la fuente de respuesta y con respecto a su permanencia. Nos vemos en una siguiente cápsula.